esperanza está en Dios hasta el final. Libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Busquen su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, verso 17. Dice la palabra de Dios: así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Verso 19. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. Es bueno que nosotros escudriñemos las Escrituras. La palabra de Dios debe ser leída, estudiada y meditada. De lo contrario, no podría ser practicada. Si nosotros nos limitamos a leer la palabra de Dios, no va a pasar nada. Necesitamos interiorizarla. Vamos, diga conmigo, interiorizarla. Para interiorizarla hay que leerla y releerla. Hay que estudiarla. Hay que meditar en ella. Hay que tomar apuntes de lo que Dios dice, de lo que Dios revela. No sé si usted sabía que no ocurre de la misma manera con todas las personas. Le invito a hacer ese ejercicio. Si usted viene con su esposa, con su hijo, tome nota de lo que Dios le dice a usted, de lo que Dios le habla a su corazón. Y comparta luego eso con la persona que ha venido con usted y va a comprobar lo que le estoy diciendo. Porque Dios tiene un trato especial y personal y único para cada uno de nosotros. Solo así la palabra va a asentarse en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y va a empezar a tener una influencia que nos transforma, que nos vivifica y nos lleva al nivel que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que yo le invito a que usted venga a la casa del Señor con la Biblia. Yo le invito a que traiga un esfero, porque aquí le damos un volante que a veces con tristeza tenemos que recoger del piso cuando ustedes se van. Pero esta es una guía para que usted tome nota y para que usted reciba directamente de Dios a través del Espíritu Santo una instrucción, una enseñanza para edificación de nuestras vidas. Amén. Estamos hablando en este mes de motivar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No sé si usted sabía eso. Ya hemos tenido varias enseñanzas. Diga, motivar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en mi vida. Yo tengo que motivarlo. Y usted dirá, pero ¿acaso Él no es Dios? Sí, Él es Dios. Pero si usted me ayuda a leer el propósito de este compartir, dice que debemos comprender que como creyentes en Cristo Jesús podemos activar o reprimir la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo desea expresarse a través de nuestras palabras, acciones y actitudes, pero yo puedo activar esa manifestación o puedo reprimir esa manifestación. Y puede que consciente o inconscientemente eso esté sucediendo. Y nosotros podemos y debemos hacer lo que acabamos de hacer, pedirle a Dios, decirle: Señor, purifícame, lávame, Señor, límpiame de toda maldad, Señor, que sean dentro de mí corriendo los ríos de agua viva por la presencia de tu Espíritu.
Pero si no emprendemos acciones concretas que vayan en línea con esa doctrina y con ese deseo, no va a pasar nada. Y es así como hoy necesitamos comprender. Dios nos da un nuevo nivel de comprensión cuando revela su palabra a nuestras vidas. Sucede que muchas veces hemos leído textos bíblicos y tenemos un conocimiento desde el punto de vista intelectual, o sea, entendemos lo que dice la Biblia. Pero otras veces, por el Espíritu Santo, recibimos una revelación que llega directamente a nuestro ser interior. Y entonces decimos, wow, era por ahí. No lo había entendido, no había cogido la idea, pero hoy lo entendí. Se trata de eso, mis amados. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Diga, el Espíritu Santo es Dios en mí. Vamos, dígalo de nuevo. El Espíritu Santo es Dios en mí. Y siendo Dios, puede apagarse, puede entristecerse mucho, puede afligirse. Y cuando alguien está afligido, cuando alguien está entristecido, entonces no puede cumplir su misión, no puede llevar a cabo sus deseos, porque se siente ofendido, porque se siente decepcionado, porque se siente afligido. Y la Biblia aquí mismo en Efesios, en el capítulo 4, en el verso 30, dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios. Y hay otra versión que dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios. Yo no sé usted, pero yo no quiero contristar al Espíritu Santo. Yo no quiero agraviar al Espíritu Santo. Yo quiero hacer lo que Él me manda a hacer, lo que Él me mueve a hacer, para que Él se manifieste en mí con toda su plenitud y para que así luego se manifieste a través mío. Ese es el anhelo del Espíritu Santo. Manifestarse en mi vida, ¿cómo? Limpiándome, sanándome, restaurándome, liberándome. Me unge, me llena, y solo así entonces puedo yo ir luego a otros y bendecirles con la unción del Espíritu Santo conforme a la manifestación sobrenatural que Él haya puesto sobre mi vida. Eso es hermoso, es el plan de Dios, es el mayor anhelo que hay en el corazón de Dios, pero a veces nosotros lo entristecemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros antes de Cristo teníamos una vieja naturaleza. Después de Cristo, Dios nos quiere embestir de una nueva naturaleza. Y la Biblia lo describe como un ropaje, como un vestido. Y la Biblia dice, quítese ese vestido que representa su vieja naturaleza. Eso está aquí en Efesios 4, en el verso 22. Quítese ese ropaje, dice el Señor. Porque ese ropaje significa su naturaleza que está viciada y que está corrompida conforme a los deseos engañosos. Debe quitársela. Eso corresponde a su antigua manera de vivir. ¿Cómo era su antigua manera de vivir? Lo leímos hace un instante. Vivíamos, como dice aquí, ignorantes porque éramos dominados por la ignorancia. Dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Teníamos ignorancia de Dios, de la palabra de Dios. Nuestro entendimiento estaba en oscuridad. La Biblia dice, el entendimiento estaba entenebrecido y nuestro corazón estaba duro como una piedra. Eso es lo que leímos al comienzo. Pero de esa condición vino Dios y nos sacó cuando trajo la fe en Jesucristo y lo aceptamos como Señor y Salvador. Allí comienza lo que la Biblia llama una nueva vida, y Jesús dice que es una vida abundante la que Él nos quiere dar. Pero tenemos que despojarnos de esa vieja naturaleza. Y en el versículo 24 dice, vístanse, sea revestido, póngase el ropaje de la nueva naturaleza, que esa es creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Cuando nosotros podemos hacer eso, entonces el Espíritu Santo empieza a tener una influencia directa sobre nuestras vidas.
empieza a sanar, empieza a liberar, empieza a restaurar, empieza a renovar, empieza a fortalecernos. Él coloca una nueva fuerza, una nueva motivación, revela la palabra, la entendemos y la ponemos por obra. Pero hay unas limitaciones cuando no entendemos esto, cuando no conocemos y no practicamos esto. Y es que hay cosas que hacemos consciente o inconscientemente que entristecen al Espíritu Santo. Y entonces Él se repliega y no se puede manifestar. Hay otras cosas que el Espíritu Santo empieza a motivar, empieza a proponer, y nosotros, siendo sensibles a eso, nos dejamos dirigir y Él empieza a causar en nosotros otras cosas. Eso es de lo que estamos hablando. Ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren contristar al Espíritu Santo? Yo tampoco. Yo sé que usted dijo no por dentro. No alcancé a entender eso. Porque ningún cristiano quiere contristar al Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces lo contristamos, pero no queremos contristarlo. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que aprender de Dios. La primera es renovar nuestra mente. Para poder hacer realidad el quitar ese ropaje viejo, esa naturaleza vieja, y vestirnos de la nueva naturaleza, es necesario renovar nuestra mente. Si quiere, ayúdeme a leer los 3 versículos corridos y va a entenderlo mejor. 4:22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida con los deseos engañosos. ¿Cómo? Dice el verso 23. Ser renovados en la actitud de su mente, y ahora sí, verso 24, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. No va a ser posible ese cambio de ropaje, ese cambio de naturaleza, si no hay renovación en nuestra mente. No podemos seguir pensando como pensábamos antes de Cristo. Esos pensamientos tienen que ser quitados y ahora necesitamos pensar los pensamientos de Dios que Él nos deja en su palabra revelada. Amén. No puedo seguir pensando. Mire cómo lo describe el verso 17. No sigan con pensamientos, no vivan con pensamientos frívolos como los paganos. No sigan en la vanidad de su mente, dice la otra versión. Un pensamiento frívolo es aquel que no da la importancia a lo que Dios le está enseñando. Un pensamiento frívolo es tomar con ligereza la palabra de Dios. No poner empeño, no poner interés, no poner el interés que se requiere. Porque cuando no se pone el interés, cuando no se pone el empeño, cuando no se está a la altura de las circunstancias, hacemos cosas que aunque sabemos que están mal, las hacemos. Que aunque sabemos que a Dios no le agradan y a nosotros no nos bendicen, las hacemos. Entonces cuando yo hago lo que sé que está mal, el Espíritu Santo se contrista. Cuando yo hago lo que sé que está mal, puedo llegar a apagar el Espíritu. Pablo escribe a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, les dice, no apaguen el Espíritu. Yo no quiero que el Espíritu Santo se apague, yo quiero que Él se manifieste. Y el Espíritu Santo quiere manifestarse y quiere llenarme y quiere rebosarme y quiere manifestarse a través mío. Pero va en ese orden. Primero me sana, me libera, me restaura, me limpia. El Salmo 23 dice, llega a un nivel mi copa se llena, pero Dios no quiere solamente llenarme, Dios quiere que mi copa esté, dice mi copa está rebosando. ¿Para qué? Para que ahora que el Espíritu Santo ha hecho su obra en mí, yo pueda ir a otros. Y de esa experiencia, de ese don sobrenatural, de esa manifestación extraordinaria de Dios en mi vida, yo pueda dársela a otros. Así de que hay mucho por hacer. Lo primero es renovar nuestra mente. Diga, yo necesito renovar mi mente. Y la mente se va a renovar solamente con la palabra de Dios. No hay otra manera de renovarse. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios viene y nos impacta de tal manera que yo entiendo y digo, no, tengo que cambiar. Eso no lo puedo seguir haciendo.
Eso está mal porque aquí la palabra me dice que está mal. Yo renuevo mi mente y dejo de pensar mal para pensar bien. Dejo de ser mal pensado. Dígale al que tiene a su lado, no sea mal pensado. Hay que pensar bien. Cuando se medita en la palabra de Dios, se pueden dejar los malos pensamientos. Y los pensamientos tienen gobierno sobre nuestras vidas. Así que si tengo malos pensamientos, voy a tener malas palabras, voy a tener malas acciones, voy a tener malas actitudes. Pero si tengo buenos pensamientos, los pensamientos de Dios, dice que Él quiere que su palabra more en abundancia en nosotros. Si tengo los pensamientos de Dios, entonces tengo buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones, buenas actitudes. ¿A cuál se le apunta? Diga, yo quiero buenas palabras, yo quiero buenas acciones, yo quiero buenas actitudes. Para eso hay que renovar el espíritu de nuestra mente y pensar solamente en lo que sea puro, en lo que sea justo, en lo que sea verdadero. Lea Filipenses 4:8 conmigo. En lo que sea digno de alabanza, en lo que haya virtud alguna, en eso es en lo que yo ahora debo pensar. No debo dejar que mi mente divague. Debo enfocar mi mente. El salmista dice, bendice alma mía. El salmista dice, no se olvide. Tengo que tomar una acción concreta, no empezar a divagar y que mi mente se vaya. No, debo enfocar a mi mente con la palabra del Señor. Amén. Vamos entonces a Efesios 4:25. Y dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo la verdad, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Debo dejar la mentira. No sé si lo está viendo aquí, en la Nueva Versión Internacional dice dejar, y en la Reina Valera dice desechar. Como usted lo quiera ver, es una acción concreta. Debemos emprender acciones concretas. Renovar, ¿quién lo hace? Lo tengo que hacer yo. Desechar, ¿quién desecha? Lo tengo que hacer yo. Debo desechar la mentira. Nos metieron el cuentico de las mentiras piadosas. Cuando éramos niños escuchamos las mentiras blandas, las mentiras blancas. Yo no sé quién se inventó esa clasificación. Lo que sí sé es que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y cuando me acuerdo de la última mentira que dije, entonces eso me da escalofrío. No a la mentira. Una consigna del cristiano, no a la mentira. No importa que me pillan, que quede en evidencia, no a la mentira. No es negociable porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos y porque yo camino en Cristo y Cristo es la verdad. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera. ¿Cuántos caminan en la verdad? Amén. Desechar la mentira. Verso 26. Si se enojan, no pequen. El problema no es enojarse. El problema es permanecer enojado. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre tu enojo. Si te enojas, no peques. Si te enojas, para ahí, reflexiona, ora, cuenta hasta 10,000, que el enojo se vaya, que la sangre baje de la cabeza, que la respiración se normalice, que vuelva la cordura, porque todo lo que uno dice con la cabeza caliente sale mal, causa mal, hace daño. Y la Biblia dice que yo debo ser muy, muy juicioso en escuchar, muy dado a escuchar, y que debo ser lento para hablar y lento para airarme, porque la ira de Dios la ira del hombre no obra la justicia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ser lentos para eso tiene que ser un propósito. Yo sé que usted dijo amén por dentro. Gloria a Dios. Un propósito. No voy a permanecer enojado. Voy a ser lento para enojarme. En la medida en que mi mente se renueve, en que yo ande en la verdad, en que sucedan estas cosas en mi vida,
mi carácter va siendo cambiado por el Espíritu Santo. Y el carácter de Cristo, el carácter apacible, el carácter de mansedumbre, el carácter de humildad, va llegando por la obra del Espíritu. Pero yo tengo que tomar acciones concretas. Debo decir, no voy a permanecer enojado, voy a ser lento para la ira. ¿Qué pasa si yo no renuevo mi mente y sigo pensando con pensamientos frívolos como antes? Que el Espíritu Santo no se manifiesta. Y si no se manifiesta en mí, mucho menos a través mío. ¿Qué pasa si yo ando en la mentira? Que el Espíritu Santo no se manifiesta en mí y mucho menos se va a manifestar a través mío. ¿Qué pasa si yo soy dado a la ira, al enojo? Que el Espíritu Santo no se puede manifestar en mí y mucho menos a través mío. Amén. Luego dice la palabra del Señor. Ahora, si yo hago eso, el verso 27 dice que estoy dando cabida al diablo. ¿De qué otra manera se contrista el Espíritu de Dios? Dice el verso 28, el que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente. Ahora, aquí aplica todos los verbos con los que teníamos que vivir antes. Con los que vivíamos antes, cuando el corazón era duro, cuando la mente estaba entenebrecida y cuando ignorábamos a Dios. Entonces aquí, donde dice el que robaba no robe más, cabe cualquiera de las actividades en las que usted y yo nos movíamos antes de Cristo. El que mentía, no mienta más. El que manipulaba, no manipule más. El que insultaba, no insulte más. El que murmuraba, no insulte más. Porque si yo sigo en eso, no me estoy vistiendo del nuevo ropaje de mi nueva naturaleza, hecha a la imagen de Dios. Y entonces el Espíritu Santo haga así conmigo, se contrista. Es importante, este tipo de movimientos, este tipo de expresiones dejan una recordación importante en nuestra mente. Cuando Juan el Bautista lo enseña, dice es importante que yo mengüe y que Él crezca. Que yo mengüe y que el Espíritu Santo crezca. No al revés. Si yo sigo en estas cosas, el Espíritu Santo mengua y el yo, el super yo, el que más sabe, crece. Y eso no conviene. Amén. Diga, yo no quiero contristar al Espíritu Santo. Luego en el verso 29 dice, evite toda conversación obscena. La otra versión dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué quiere Dios que hagamos con nuestras palabras? Lea conmigo el verso 29. Que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean bendición para quienes escuchan. Mis palabras deben, diga conmigo, edificar, deben bendecir. Las palabras son importantes. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la boca. La Biblia dice que el que ama lo que dice comerá de sus frutos. Traemos a nuestra realidad lo que decimos. Las palabras son tan importantes que Jesús enseña que por ellas seremos condenados o justificados. ¿Sí o no son importantes las palabras? Lo que yo declaro tiene que bendecir, tiene que edificar. No vale murmurar, no vale criticar, censurar, descalificar, condenar a otros con nuestras palabras. No sé si se ha dado cuenta hasta aquí, pero el Espíritu Santo se contrista con las acciones que yo emprendo hacia los demás o con las que dejo de emprender. Con ligereza podríamos decir, pero yo no hago nada contra el Espíritu Santo. Y estamos viendo que el Espíritu Santo se contrista con mi conducta, con mis acciones hacia los demás, con mis palabras hacia los demás. Debo tener palabras que consuelen, que animen. Debo elogiar. Nos hace falta el elogio. Un amigo mío decía que hasta los relojes dañados dan la hora exacta 2 veces al día. A veces nos cuesta trabajo el elogio. Tenemos la vista, la percepción aguda para la crítica. Tenemos un ojo observador que censura, que condena, que descalifica. Y nos cuesta elogiar.
El Espíritu Santo nos va a dirigir para que veamos en los demás solo lo bueno. Solo lo bueno. El Espíritu Santo nos va a hacer entender que cuando vemos en los demás lo malo y reconocemos lo malo es porque conocemos de eso. Si usted ve en el otro la ira, usted sabe lo que es la ira. Si usted ve en el otro la envidia, es porque usted sabe lo que es la envidia. Si usted ve en el otro el egoísmo, es porque usted sabe lo que es el egoísmo. Que Dios nos permita por su Espíritu ver lo bueno, para que salgan palabras de elogio, palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de consolación. Amén. Importantes las palabras. Y luego viene lo que hoy nos ocupa, verso 30. No agravien, no entristezcan, no contristen al Espíritu Santo. El versículo 31 dice: abandonen la amargura, la ira, el enojo, los gritos y las calumnias. ¿Qué debo hacer? Diga conmigo: abandonar. En la otra versión dice: quite eso de su vida. Debo abandonar. La ira, el orgullo y la falta de perdón van muy ligadas. Van muy ligadas. Cuando se caen los estados de ira, cuando se caen los estados de enojo, de agresión, hay siempre orgullo detrás de eso. ¿Qué es lo que me enoja? ¿Qué es lo que me produce mal genio? ¿Qué es lo que me causa ira? Que las cosas no salieron como yo quería. Que las cosas no se hicieron como yo esperaba. ¿O no? Porque no queremos rajarnos. No queremos reconocer la bondad, la sabiduría que hay en otros. No queremos validar el discurso del otro. Siempre queremos que validen nuestro discurso. Porque yo soy el que más sé o porque yo sé más que el otro. Entonces me enojo fácilmente. ¿Pero debe qué? Diga conmigo: quitarse. Debo abandonarlo. Aleluya. Y el versículo 32 termina diciendo: más bien sean bondadosos, más bien sean compasivos. Y luego dice algo que es el centro del discurso de Jesús. Dice: unos con otros. El centro del discurso de Jesús es los unos por los otros, es los unos para los otros. Cuando entendamos eso a cabalidad, nuestra vida cambia y a nuestro alrededor vamos a generar cambio de bendición y de edificación. Porque Dios no quiere solamente llenar mi copa, Dios quiere que mi copa rebose. Y Él dijo cuando estaba teniendo ese diálogo con la samaritana: el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed, sino que el agua que yo le daré será en él, diga, será en mí, una fuente que salte para vida eterna. Lo que Dios me da no es para mí. Lo que Dios me da es para otros. Entonces dice: sea bondadoso, sea compasivo con los demás y por favor perdónense mutuamente. O sea, perdónense unos a otros. ¿Cómo? Como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si yo retengo el perdón, si yo no pido perdón, el Espíritu Santo, haga conmigo, se contrista. Le pido en el nombre de Jesús, haga conmigo. Así haga, así levante su manito, por favor. Diga: se contrista. No olvide nunca eso. Que el Espíritu Santo debe crecer, no decrecer. El Espíritu Santo quiere tener el gobierno, quiere tener el dominio sobre mi mente, sobre mi boca, sobre mis manos, sobre mi corazón, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mis actitudes. Amén. Cuando retenemos el perdón, quiero decirle algo importante hoy. Sobre eso hemos predicado mucho. Pero quiero decirle que cuando retenemos el perdón, no solamente el espíritu se mengua, se entristece y se apaga, sino que Dios se molesta mucho. Dios se molesta mucho. Mateo capítulo 18 nos habla de un hombre
que le debía a su amo una alta cantidad de dinero. Todos lo recuerdan, amén. Pero es que la última parte es en la que hoy el Señor quiere hacernos un énfasis. Y este hombre no tenía con qué pagarle, entonces su amo le dijo, pues se va para la cárcel. Y este hombre le suplicó a su amo que le perdonara la deuda, y el amo se la perdonó. Pero este hombre, habiendo sido perdonado, salió de allí y se encontró con un consiervo suyo que le debía muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Y le cobró. Y este consiervo le rogó, le dijo que le perdonara la deuda, que no tenía con qué pagar. Le dijo, no, si no tiene con qué pagarme, a la cárcel. Y alguien que estaba por ahí fue y le contó al amo de este hombre. Y el amo lo mandó llamar. Y el amo es Dios, en la parábola. Y el amo le dijo, siervo malvado, no te perdoné lo que me pediste, lo que me debías, porque me lo suplicaste. ¿No deberías haber hecho tú lo mismo que yo hice contigo? Pero como no lo hiciste, te entrego a los verdugos para que pagues hasta el último céntimo. ¿Sabe qué significa eso? Nunca iba a acabar de pagar porque la deuda era grande. Y tú y yo nunca vamos a poder pagarle a Dios todo lo que Él nos ha perdonado. Y yo no quiero que Él me diga siervo malvado. Yo no quiero que Él se enoje y me entregue a los verdugos, porque su palabra dice que por la fe en Jesucristo me ha justificado y que ahora mis pecados son perdonados. Pero ahora quiere que con ese mismo espíritu perdonador que Él manifestó misericordia y compasión a mi vida, yo lo manifieste a otros. Porque el Espíritu Santo quiere manifestarse en mí para luego manifestarse a través mío. Pero si no renuevo mi mente, si sigo en la mentira, si permanezco enojado, si digo malas palabras, y ya que estoy capitulando ahí, déjeme decirle algo que no le había dicho. Aquí dice palabras corrompidas, en la otra dice conversación obscena, pero malas palabras son todas aquellas que no vienen del Espíritu Santo. Amén. No es solo groserías y obscenidades. No, malas palabras es todo lo que no viene del Espíritu Santo. Yo necesito que el Espíritu Santo tome el control de mi lengua. Este pequeño miembro, escribe Santiago, que siendo tan pequeño, causa grandes incendios. Pero bajo el dominio del Espíritu Santo se vuelve bendición y edificación. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Hay algo que sucede cuando uno prepara la palabra de Dios para enseñarla. Y es que el primer bendecido es uno, pero yo quiero decirle hoy en el nombre de Jesús que en este caso el primer exhortado es uno. Y tuve que reconocerle al Señor que yo he contristado a su espíritu, que yo no le he permitido que se manifieste plenamente en mi vida, para que lo haga a través de mi vida. Y yo no sé si alguien pudo haber recibido lo mismo, o si solamente fui yo el que lo recibió. Pero si usted también recibe esto, lo primero que necesitamos hacer es pedirle perdón, ¿no le parece? Con todo su corazón, hágalo. Con todo su corazón, dígale: Espíritu Santo, yo te he contristado, porque debo reconocer que no me he vestido totalmente de esa nueva naturaleza, de esa nueva investidura que tú me has dado. Me quedé con el título, Hijo de Dios. Me quedé con la dignidad, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Pero no he hecho nada más, Señor. Hay ocasiones en que esos pensamientos que me gobernaban antes tienen gobierno y me llevan a hablar y actuar como lo hacía antes. Pero yo te pido perdón, Espíritu Santo, si te he contristado, si te he afligido, Espíritu de Dios. Yo sé que tú quieres llenarme y yo hoy anhelo esa llenura. Exprésale eso al Espíritu Santo con tus propias palabras.
Espíritu Santo, yo anhelo esa unción, esa llenura de la que me habla la Biblia, que Jesús andaba. La Biblia dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. La Biblia expresa que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Yo anhelo esa llenura, Señor. Yo anhelo esa unción. De nada me sirve saberme tu hijo y saberme los títulos que me has dado si no ejerzo gobierno, si no me dejo afectar por ti para luego afectar el mundo que me rodea. Perdón, Espíritu Santo. Pablo le escribe a Timoteo y Dios te dice a ti y a mí hoy: aviva, aviva el fuego. Porque yo te di una manifestación especial de mi espíritu. Yo puse en ti algo de mí y aún no se ha manifestado, o por lo menos no plenamente. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, por tu presencia. Quiero vivir la experiencia de tu llenura. Quiero vivir la experiencia de tu plenitud. No quiero hacer lo que yo sé que está mal. Quiero hacer el bien. No quiero ser un hombre malo. No quiero ser el hombre malo del que habla tu palabra. Porque de lo malo de su corazón solo salen cosas malas. Quiero ser el hombre bueno. Por tu espíritu en mí. Por la salvación que me has dado. Para que de mi corazón bueno salgan buenas palabras, salgan buenas acciones, salgan buenas actitudes. Yo estoy dispuesto, Señor. Y aquí hay algo especial, mi amado y mi amada. Si tú le dices al Señor: yo estoy dispuesto. La Biblia dice que el Espíritu a la verdad siempre está dispuesto. El Espíritu a la verdad siempre está dispuesto. Y si yo hoy me dispongo, tal vez quieras abrir tus manos, levantarlas, sabiendo que tú estás dispuesto, Espíritu Santo. Aquí estoy yo dispuesto para ti. Anhelo conocerte, anhelo que estés cerca de mí. Anhelo que desciendas con tu gracia. Anhelo que me limpies con tus aguas. Anhelo que me purifiques con tu fuego. Estoy dispuesto, dile. Algo especial está ocurriendo porque como Él está dispuesto y yo lo estoy, solo tenemos que recibir esa unción. Solo tenemos que recibir esa gracia. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús. Una manifestación especial de mí te estoy dando, dice el Espíritu Santo. Una parte de mí estoy depositando en ti. Vamos, dile: la recibo, Señor. La recibo, Señor. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Cerca de ti, mas yo sé
aceite derramado, úngeme como fuente de agua